Y comenzamos entonces este seminario dentro del ciclo de jornadas que estamos organizando desde el Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. Como sabéis, la jornada de hoy está dedicada al consumo sostenible y la industria de la moda, aprovechando también la conmemoración del Fashion Revolution Day, que, como quizás sabréis, se celebró ayer, el 24 de abril. Voy a dar paso sin más a los ponentes, porque creo que son los que tienen las cosas más interesantes que decir. Comenzamos, en primer lugar, agradeciendo la participación de Antonio Solé, que es docente del ciclo superior en patronaje y moda en el IED, Instituto Europeo de Diseño, y consultor formador textil, y que, si no me equivoco, Antonio, nos vas a hablar sobre trazabilidad en la industria textil y las certificaciones GOTS y GRS, entre otras. Cuando quieras, Antonio, tienes la palabra. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización de las jornadas por contar conmigo y sin más dilación vamos a empezar con la parte que me toca a mí, que es sostenibilidad y cadena de suministro en textil y moda. Por supuesto, vamos a hablar rápido, pero con cierta profundidad, de las certificaciones textiles, pero vamos a poner en primer lugar en qué situación estamos el sector moda. Aquí no me voy a extender mucho explicando cifras, pero simplemente leyendo lo que estas primeras diapositivas nos presentan, es evidente que el sector de la moda tiene un impacto medioambiental importante. No voy a decir si es el segundo, si es el tercero, si es el cuarto, pero sí que por su importancia, evidentemente, requiere pues, de repensar y reconducir toda esta hiperproducción y superconsumo que tenemos y racionalizarlo de forma consciente. Por tanto, si partimos del conocimiento de este impacto que este sector está generando, es evidente que toca actuar por responsabilidad y por necesidad también. No solamente, como veíamos en la primera diapositiva, tenemos impacto en aguas, tenemos impacto en residuos, sino que también tenemos impacto en gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera durante todo el proceso, digamos, de producción de la cadena de suministro. Aprovecho para decir una cosa, una frase que cada vez que puedo la digo, y es que la sostenibilidad, o una parte muy importante o la más importante de la sostenibilidad, está en la cadena de suministro. Tal vez la gran olvidada, porque en los foros de sostenibilidad se habla mucho de los nuevos materiales, de biomateriales, orgánicos, pero nos olvidamos de que estos materiales van a pasar por una cadena de suministro larga, que, bueno, ahí es donde se va a producir el mayor impacto, digamos, en cuanto a contaminación, vertido de aguas, generación de residuos, mejor dicho, generación de artículos que pasarán al final de su vida útil a ser residuos. Para ello, no perdamos de vista lo que Naciones Unidas hace unos años presentó, que son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son pues, un poquito la guía en cuanto a objetivos a asumir a nivel general, no solamente en el sector de la moda. Sí que en el sector de la moda me gustaría destacar el objetivo 12 y el 13, la producción y consumo responsables, palabra muy importante, responsable, pero para ser responsable hay que tener conciencia y para tener conciencia hay que tener conocimiento. Y para tener conocimiento hace falta profundizar no solamente, repito, en lo que son los materiales, sino en lo que es la cadena de suministro. Y precisamente la cadena de suministro es la que puede minimizar conjuntamente con el consumo responsable y la producción, por supuesto, la acción por el clima, que sería el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. No me voy a extender en este cuadro, pero como la sesión estará grabada,
La cadena de suministro va desde la producción de fibras naturales, químicas, el proceso de hilatura, diferentes tipos de proceso de hilatura, la tejeduría, que puede ser de calada, de punto o de telas no tejidas, y a partir de los tejidos todo el proceso de ennoblecimiento, entendiendo como ennoblecimiento la preparación del tejido para la tintura o la estampación, la tintura o la estampación, o tintura y estampación, más los aprestos y acabados finales. A partir de aquí tenemos ya el tejido ennoblecido y pasaríamos a lo que son la confección de las prendas. ¿Qué es lo que generalmente en el sector de la moda se contempla cuando se habla de sostenibilidad? Los materiales, las fibras, y directamente pasamos a la confección, a las prendas, y nos olvidamos del proceso de la cadena de suministro, que repito, es donde realmente vamos a tener estos impactos más importantes en cuanto a contaminación, lo que comentaba antes. En este gráfico simplemente poner sobre la mesa que en el consumo de fibras de los últimos años el poliéster es el que se lleva la parte más importante. El poliéster representa pues, prácticamente 3 veces más que el consumo. Las fibras sintéticas y básicamente el poliéster representan casi 3 veces más el consumo de fibras naturales. ¿Esto quiere decir que es malo? Por supuesto que no. El poliéster es reciclable, por lo tanto puede ser reciclado. Este es un tema importante. Otra cosa sería el tema de las microfibras, que realmente ahí sí que tenemos que plantearnos cómo y de qué manera podemos minimizar esa generación de microfibras que no solamente se producen durante la cadena de fabricación, los procesos de fabricación, sino también en los lavados domésticos. Pero es importante tener este flash para ver en qué situación estamos. Bueno, y ya entrando un poquito en materia en cuanto a temas de sostenibilidad, Europa, y lo veremos un poquito más tarde, ha presentado ya una planificación, una estrategia que afecta al textil, y dentro de esta estrategia, y lo veremos también después, entra el concepto de diseñar productos, no solamente los textiles, diseñar productos teniendo en cuenta el componente eco, es decir, empezar a pensar en ecodiseño a la hora de definir, producir, utilizar y gestionar el residuo de ese producto pensado al final de su vida útil. De hecho, creo que no ha salido todavía, pero están en ello. Vamos a tener una directiva de la Unión Europea en relación a el diseño ecológico o el diseño pensando en, como digo yo, en modo eco de los diferentes productos, y por tanto también vamos a incluir aquí los textiles. En este sentido, desde el diseño, desde el proyecto del producto final que queremos obtener, no solamente va a ser importante pensar ecológicamente en términos de sostenibilidad, sino también, y esto afectaría no solamente al material, sino a la cadena de suministro, sino que también, y es importante esto porque esto está también aquí, en el producto final, al final de su vida útil, cuando se convierta en residuo, porque este residuo se va a tener que gestionar. Lo veremos también con un poquito más de detalle en un momento. Trazabilidad y transparencia. Vamos a ver, no tiene ningún sentido hablar de sostenibilidad si esta sostenibilidad no es demostrable. Y la muestra está en que la reciente directiva también de la Unión Europea, que hace referencia a lo que son las declaraciones de sostenibilidad, de alguna manera está dando ya las pautas que luego la legislación pues, de cada país tendrá que transponer, las pautas para, a partir de una verificación de un tercero, es decir, de una certificación, se van a tener que verificar. Por tanto, todo esto necesariamente, y la legislación tira de ello,
aparte del sentido común, va a pasar por un esfuerzo de la industria de la moda en reforzar la trazabilidad y, por supuesto, la transparencia. Detrás de un producto, y esta es una idea también de futuro de esta estrategia europea, tiene que haber una información veraz de su impacto medioambiental. Ahí estaría lo que yo acabo de comentar, toda aquella información relevante que la legislación pida tiene que estar a disposición del consumidor y esta, digamos, información tiene que estar verificada por un tercero que la certifique. Esto va a representar pues, cambios importantes dentro del sector de la moda, probablemente una cierta revolución, no solamente esto, sino la parte que comentaba antes de diseñar pensando en términos de sostenibilidad, porque la moda rápida, el fast fashion, hay que repensarlo, como veremos a continuación también en esa estrategia que plantea la Unión Europea. Por tanto, repito, a nivel de grandes marcas de distribución se plantea pues, una cierta, vamos a decirlo así, entre comillas, revolución o cambio, o si me apuráis, adaptación a lo que la nueva legislación y las nuevas necesidades nos van a pedir. Bueno, ¿qué certificaciones, y hablando, tirando un poquito del hilo, valga la redundancia, importantes en sostenibilidad tenemos? Yo voy a dar un poquito de idea de las que yo conozco, las que por mi experiencia más extendidas están, sin menospreciar otras que están ahí y que también están implantadas. Pero al final estas dos representan dos conceptos que tenemos muy a flor de piel en el sector de la moda. El concepto de orgánico y el concepto de reciclado. Orgánico, tenemos la certificación de Global Standard, que es la certificación GOTS, y en reciclado tenemos la certificación, o el estándar, perdón, de Textile Exchange, el Global Recycled Standard, conocido pues un poco más coloquialmente por GRS. Luego hay lo que yo digo, hermanos pequeños, que luego veremos, donde los requisitos de esas certificaciones no tan exigentes son menores y nos tienen que hacer reflexionar. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Bueno, la parte de certificación, como comentaba hace un momento, significa que un tercero acreditado, hay empresas que acreditan a esos terceros, que son las entidades de certificación, para que estas entidades de certificación certifiquen el cumplimiento de los requisitos correspondientes a un estándar determinado. Aquí habría un poquito un esquema de cómo funciona la certificación, que evidentemente pues ahora no me voy a extender en él, sino que ahí lo tienen para que lo puedan consultar. Y si vamos por ejemplo, a dar una pinceladita tanto de GOTS como de GRS, GOTS certifica materiales que tengan como mínimo un 70% de material orgánico. Pero atención, esto no es suficiente. GOTS acaba de sacar este mes de abril su versión 7.0, muy exigente, y muy exigente en el sentido de que los requisitos que GOTS pide es que el material, lógicamente, Global Organic Textile Standard, GOTS, los materiales, la materia a certificar sea orgánica, no modificada genéticamente. Atención, orgánico no es cultivo con poquita agua, con el agua de lluvia y sin químicos. No, hay un poquito más. Hay que aplicar el sentido común, leer muy bien, entender muy bien y aplicar muy bien los criterios que el estándar GOTS aplica al cultivador de algodón, pero a partir de ahí estas certificaciones, igual que GRS, aplican, y esto es lo bueno, a toda la cadena de suministro, desde quien cultiva el algodón hasta quien comercializa la prenda.
Esto significa que necesariamente tiene que haber una trazabilidad muy bien definida, muy bien controlada, lo que estábamos diciendo antes. Tiene que haber un control, un balance de masas, un control de los stocks y movimientos de las materias certificables, orgánicas o recicladas. Esto se ocupan las entidades de certificación de hacer un seguimiento. Hay requisitos de ubicación y de identificación para que se eviten en la medida de lo posible mezclas o confusiones de material certificado con material no certificado. Ubicación, identificación, no contaminación, se está refiriendo un poco a lo mismo. Y lo que es muy, muy importante y aplica, repito, a toda la cadena de suministro, tiene requisitos bastante exigentes, tanto a nivel medioambiental como a nivel social, como a nivel de seguridad y salud. Es decir, personas y medio ambiente. Y me dejaba aquí al final en productos químicos. Tanto la certificación GOTS como GRS, Global Recycled Standard, tienen requisitos muy importantes, muy restrictivos en utilización de productos químicos. Por otra parte, exigen cumplimiento a rajatabla de legislaciones medioambientales y sociales, con lo cual se asegura que toda la cadena de suministro, como mínimo, está cumpliendo con las personas, como mínimo, a nivel de legislación de cada país y, por supuesto, y esto ya es más genérico, con uso y consumo de productos químicos que, de alguna manera, pues van a afectar también o van a tener impacto en el medio ambiente. Importante tener claro estos requisitos y todavía más importante tener claro que aplican a toda la cadena de suministro. En el caso del estándar de reciclado pasa prácticamente lo mismo. En este caso, lo que se certifica es un determinado contenido de material reciclado en un producto. En el caso de Global Recycled Standard, aunque no lo he puesto aquí, pero está un poquito más adelante, se puede certificar a partir de un contenido de un 20% de material reciclado en un producto. Y, al igual que en el caso anterior, los requisitos son trazabilidad, como decía, control de stock, movimientos de material reciclado, todo va a estar controlado. Va a ser muy difícil, aunque no imposible, que alguien, digamos, se salte algún requisito y ponga en el mercado material certificado que realmente no lo es. Ubicación, identificación, no contaminación, mucho control para no mezclar producto certificado con producto no certificado y, al igual que en el caso de GOTS, requisitos muy restrictivos, tanto medioambientales, sociales, seguridad y salud y productos químicos. Detrás de una certificación de este tipo que aplica a toda la cadena de suministro hay una garantía bastante alta que este producto que estamos consumiendo lo podemos consumir conscientemente porque detrás, y para ello hace falta el conocimiento por parte del consumidor de qué significa cada tipo de certificación para poder tener clara esa compra responsable, sabiendo que detrás hay algo que realmente pues, es positivo no solamente para el medio ambiente, sino también para las personas. Aquí, en este cuadro, quiero resaltar una cosa. Aquí está Global Organic Textile Standard, el Global Recycled Standard y lo que yo llamo pues, estas certificaciones menores, tanto en orgánico como en reciclado. Estas certificaciones, espero que Textile Exchange no se enfade conmigo, menores, lo importante es tener claro por parte del consumidor que no, certifican, al igual que las anteriores, el contenido, un contenido de material, sea orgánico, sea reciclado en un producto. Los requisitos son mucho menores en cuanto a contenido de material
reciclado u orgánico, pero lo más importante para mí no está aquí. Lo más importante para mí está en que los requisitos medioambientales, los sociales y los requisitos químicos aquí no se contemplan. Por tanto, ¿dónde hay garantía de que se respeta medio ambiente y personas? O donde hay más garantía en que se respetan medio ambiente y personas. En las certificaciones, que no son estas las únicas, hay más, que contemplan no solamente el material, sino, fíjense, la cadena de suministro, porque al final, ¿quién va a producir el producto? Pues va a producirlo empresas, personas, empresas que bueno, pues van durante este proceso a impactar en el medio ambiente. Hay más certificaciones. Hoy, precisamente hoy, leía que Better Cotton, a partir de la nueva directiva de la Unión Europea en relación al etiquetado en sostenibilidad, a las declaraciones de sostenibilidad, pues está replanteando o se ha replanteado ya sus requisitos, porque de alguna manera, si no lo replantea a tiempo, puede ser que en un momento determinado se encuentre con un problema, vamos a decirlo así, legal, que le impida poder mantener un etiquetado de producto, ya que estaría fuera de los criterios que la nueva directiva pues, puede pedir. Hay más, yo he puesto algunas aquí, de certificaciones donde tienen los enlaces, donde en cada uno de los enlaces hay información exhaustiva de cómo funcionan, qué requisitos tienen, etcétera, etcétera. No son las únicas, hay algunas más, pero a mi criterio estas serían, conjuntamente con las que hemos visto antes, que son GOTS y GRS, las que más impacto tienen o las que más extendidas están a día de hoy, al menos en lo que es el ámbito europeo. Y aquí es donde quería yo llegar, donde vamos a resumir un poco todo lo que hemos dicho. La Unión Europea pues, plantea una estrategia del sector textil que divide en 4 bloques. Vamos a ir rápido, pero es muy sencillo de entender. Para 2030, los productos textiles deben ser duraderos y reciclables. Por tanto, oportunidad de negocio, necesidad de pensar muy bien el producto durante el diseño y para ello necesidad ineludible de conocer la cadena de suministro, su funcionamiento y sus impactos. ¿Por qué? Pues porque ha salido una figura que va relacionada con el productor del artículo o con el comercializador del artículo, que se llama la responsabilidad ampliada del productor, la cual obliga a ese productor, representante, comercializador, importador, etcétera, etcétera, a hacerse cargo del residuo de su producto al final de la vida útil. Por tanto, lo que decía antes de pensar en modo eco es algo que ya tenemos aquí y que no podemos olvidar. Por supuesto, todo va en la idea de reducir este fast fashion, ¿no? Esta moda rápida y producir conscientemente, racionalmente y evidentemente esto pues conlleva una prácticamente segura reducción significativa de esa producción y por tanto de este consumo. Bueno, hace referencia en este punto final del tema del reciclaje. Hago un poco de incidencia en que hoy pues están realizando desarrollos importantes a nivel de plantas de reciclaje, procesos de reciclaje de productos textiles, porque, entre otras cosas, también, y lo veremos a continuación, se va a prohibir la exportación incontrolada de residuos textiles a terceros países para su quema o para su contaminación. Hay un bloque 2 que, bueno, enlazando con lo que decía antes, diseño ecológico, hay que empezar a pensar en que tendremos que
añadir al producto información en relación a su impacto medioambiental, al pasaporte digital de producto que le llama la normativa, y por lo tanto esa información o pasaporte digital pasa sí o sí necesariamente por trazabilidad y transparencia. Otro punto donde hay una posibilidad de desarrollo, una oportunidad de negocio muy importante. Hay también la preocupación en la lucha contra microplásticos, hablando un poquito de lo que decía antes, de la cantidad de fibras químicas, fibras sobre todo sintéticas, que se producen. En ellas, pues el poliéster es la que se lleva la parte más importante. La generación de esos microplásticos que no vemos, pero que están y que se integran incluso en la cadena alimentaria. Lo que decía antes de las declaraciones de sostenibilidad verdaderas, ya tenemos la directiva, ya estamos en situación de esperar que se definan ya de una forma más concreta qué requisitos hay que cumplir y, por tanto, las grandes marcas ya se están replanteando cómo y de qué manera van a plasmar o van a dar esa información, llegando incluso a retirar algunas etiquetas que hacen referencia a sostenibilidad, por lo menos momentáneamente, de los productos, hasta que, digamos, lo que hay detrás o lo que tiene que haber o lo que pide la Unión Europea que haya detrás de esta etiqueta sea verificado, sea conforme y sea veraz. Bien, lo que estamos diciendo del residuo textil, por lo tanto, las 3 Rs, reutilización, reciclaje, reuso, todo esto, incluso ya lo vemos, ¿no? En las grandes ciudades, pues tiendas de ropa de segunda mano, alquiler de ropa de segunda mano. Aquí va a haber, en mi opinión, como digo, entre comillas, una revolución, porque la producción, en función de lo que están planteando desde Europa, pues va a tener que reducirse sí o sí. Hay que definir una hoja de ruta, esto no va a ser fácil, para pasar a un ecosistema textil sostenible y no basado en la producción pues, descontrolada y brutal que estamos teniendo. Lo que decíamos, dejar que la moda rápida sea moda, sino vamos a pasar a una moda más racional. Criterios de competencia, esto iría también ligado con los etiquetados, es decir, si yo me diferencio de otro y lo explicito pues en alguna publicación o en alguna etiqueta, pues eso tiene que ser veraz, si no la competencia no es leal y por lo tanto esto va a obligar a esa verificación por parte de un tercero, a esa certificación. Por supuesto, sin investigación, sin innovación, sin conocimiento, no podemos avanzar. Y repito, está muy bien la investigación en nuevos materiales, pero es todavía o tan importante y realmente se está realizando la investigación, la innovación, la optimización en los procesos de fabricación que los encontramos a lo largo de toda la cadena de suministro, que voy a permitirme volver a repetir que es en la cadena de suministro donde podemos minimizar mucho o fundamentalmente los impactos medioambientales y sociales de la moda. Por tanto, desarrollo de capacidades, de alguna forma hay que formar e informar no solamente a los nuevos diseñadores o a los nuevos técnicos en textil, sino también al consumidor. Un consumidor desinformado o no formado no va a ser un consumidor consciente y, por tanto, nos va a faltar, vamos a decirlo así, una pata en esa silla que no va a ser estable porque al final quien tiene la decisión de compra no dispone de la información suficiente o no es capaz de entender la información que se le suministra. Esto hay que internacionalizarlo. La Unión Europea pretende, y esto es complicado, internacionalizar todo esto. Evidentemente, las cadenas de valor hoy en día, con la deslocalización que tenemos en la cadena de suministro,
pues esto es complicado, porque compro el algodón en África, lo tejo, yo qué sé, en Turquía y lo tinto en la Comunidad Valenciana. Hay una deslocalización brutal, lo que complica de alguna manera más todo esto. Y lo que decía para terminar, pues los retos de la exportación de residuos textiles. Se va a prohibir o se ha prohibido la quema de los excedentes textiles no vendidos y se va a regularizar o se ha regularizado todo lo que es la exportación a terceros países de residuos textiles, no convirtiéndoles en vertederos de lo que nosotros ya no utilizamos, sino que la responsabilidad ampliada del productor ahí va a tener una parte importante porque va a tener que, de alguna manera, hacerse cargo de ese residuo al final de su vida útil. Sencillamente, sostenibilidad e innovación o innovación y sostenibilidad van de la mano. Sostenibilidad, no les quepa duda, es una oportunidad de negocio aparte de una necesidad ineludible. Y todo ello sin trazabilidad ni transparencia, o sin trazabilidad o transparencia, no va a ser posible. La innovación sostenible es, no nos quepa la menor duda, el actual paradigma en el que el sector de la moda se encuentra a día de hoy. Pero atención, sostenibilidad sin olvidar personas y, por supuesto, aunque no lo haya dicho, lo digo ahora, rentabilidad empresarial. Si las empresas no son rentables, no pueden ser sostenibles. Y nada, dicho esto, pues agradecer su atención. Espero que muy rápido, pero intentando ser muy conciso en los conceptos importantes, pues he expuesto un poquito en qué situación estamos y a dónde tenemos que ir en función de lo que Europa el camino que Europa nos está marcando. Pues nada, pues muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias a ti, Antonio, por esta intervención que yo creo que nos ha resultado muy interesante a todos. Te tocas temas pues, que además tienen mucho que ver, ¿no?, con el trabajo que hacemos en el observatorio. Si os parece, vamos a seguir con el resto de ponencias primero y reservamos un poco de tiempo al final para intervenciones, para no tampoco restarle tiempo al resto de ponentes. También porque tenemos ahora las intervenciones de dos mujeres que además nos van a hablar de la experiencia directa, ¿no?, de dos empresas de moda sostenible, con lo cual creo que va a ser una visión muy complementaria a lo que nos ha contado Antonio. Tenemos en primer lugar a Nayara Cáliz, que ya te había visto por ahí, Nayara, de la empresa Gregal. Cuando quieras. No sé si tienes alguna presentación de PowerPoint o no te estamos escuchando, Nayara, perdona. No te escuchamos, Nayara. No sé si es entiendo que tú sí que nos estabas escuchando bien a nosotros. Así que sí. No nos aparece esmuteada ahora mismo, pero no se escucha. No sé si es alguna cuestión de... No te escuchamos. No sé si quieres salir y volver a entrar. Leticia, no sé si está Leticia Montero, de Capital. Hola. Sí, Leticia era la otra ponente, entonces si os parece, intercambiamos el orden y mientras tanto a ver si puede Nayara solucionar el problema. Bueno, espera un segundito, Nayara. Ahora estás muteada. A ver ahora. Prueba a hablar ahora, Nayara, a ver si te escuchamos. No, bueno,
Vamos, empezamos entonces, si os parece, por Leticia Montero, de Capitán Denning, que era un poco la otra experiencia empresarial que íbamos a ver, y mientras tanto a ver si conseguimos, porque sería una pena no poder escuchar a Nayara. Cuando quieras, Leticia. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a Capitán Denning a esta jornada, porque la verdad está siendo bastante interesante. Muchísimas gracias, Antonio, por toda la información que nos has dado, porque la verdad, pues siempre hay algo que aprender y bueno, la verdad es que a mí me ha servido de muchísimo. Bueno, comentaros que Capitán Denim somos una marca de jeans sostenibles que fabricamos aquí en Madrigueras, en un pueblo de Albacete. Y bueno, todo esto empieza en los años 70, es una empresa familiar y empieza en los años 70 con José María y Paz, que es la primera generación de la empresa. Y nada, empiezan ellos dos solos en su casa con una máquina de tricotar, haciendo principalmente punto, prendas para bebé. Y bueno, poco a poco van creciendo, van especializándose un poco. Hacían todo ellos desde el diseño hasta la logística. De hecho, José María principalmente pues producía, o sea, lo distribuían a su alrededor porque iba con su bicicleta, con su coche, entonces era todo como muy local. Poco a poco fue creciendo y uno de los objetivos de José María era pues tener todo el proceso de producción íntegro, desde el diseño hasta la logística. Y poco a poco fueron especializándose en el mundo del pantalón, de los jeans. Y nada, después de eso se trasladaron a un pequeño taller donde iban haciendo todo y así sucesivamente hasta que llegó la segunda generación, donde, pues bueno, en la crisis de 2010 a ellos les afectó muchísimo hasta el punto de que se plantearon cerrar. Y lo que pasa es que al final lo plantearon y dijeron, vamos a ver, tenemos todo aquí, sabemos cómo se hacen las cosas y creemos que es la oportunidad perfecta para crear nuestra propia marca y además hacer las cosas como realmente queremos, porque ellos al final no dejaban de fabricar para otras marcas y no se sabía quién eran. Entonces, pues decidieron dar el salto, empezar con su marca y sobre todo dar voz a la sostenibilidad, porque ellos al final, José María siempre nos lo dice, que al final la sostenibilidad es sentido común, ¿no? Es si tú estás dañando un poco, pues compénsalo. Si tú contaminas, recicla. Y si tú, por ejemplo, con los retales los vas a desechar, deséchalos bien, recíclalos. Entonces, al final, ellos siguieron pues esa misma filosofía que tenían sus padres. Y abrieron decidieron hacer como una marca nativa desde el primer momento. Aunque tenemos dos tiendas, una en la fábrica y otra aquí en Albacete, pero principalmente nuestro canal es en online. Y bueno, nuestra tarea diaria es concienciar a la gente de que una moda sostenible es posible, que se pueden hacer las cosas bien y que intentar ser los más transparentes posibles. Es decir, enseñarle a la gente cómo se hace el pantalón, si se contamina, cómo lo compensamos, quién hay detrás de ese pantalón, quién lo está haciendo. Entonces, al final, nosotros creemos que al final la sostenibilidad también pues, es importante, tanto lo económico, lo social, como al final lo racional, ¿no? No, de nada nos sirve también que seamos sostenibles y que nos pongamos la medalla de sostenibilidad si luego tampoco podemos ser rentables, porque al final no dejamos de ser una empresa. Y nada, en cuanto a procesos sostenibles que tenemos nosotros, bueno, principalmente, aunque se está trabajando día a día para ser lo más sostenible posible, pues nosotros trabajamos bajo un paraguas que lo hemos catalogado como Greenside. ¿Y en qué consiste Greenside? Consiste en ahorrar hasta un 90% de agua. Además, trabajamos con energías limpias, principalmente nuestra fábrica se mueve con biomasa y biomasa local,
con hueso de aceituna, dependiendo de la temporada, pues utilizamos hueso de aceituna, cáscara de almendra, hueso de melocotón, e intentamos que sea lo más local posible, que esa biomasa provenga de cooperativas que están de pueblos de nuestro alrededor. Nosotros estamos en una zona muy rural y es la oportunidad perfecta para aprovecharlo. También trabajamos a través de placas solares, donde tenemos parte de la fábrica, parte de nuestro almacén repleto de placas solares y vamos a seguir poniendo. Y luego también trabajamos a la hora de los acabados, el tintado, etcétera, trabajamos con nebulización, que lo que hace es que conseguimos, con nebulización y con otros procesos, que lo que conseguimos es que directamente el tinte capte al pantalón. No introducimos el pantalón dentro del tinte porque así derrocharíamos muchísima agua, además contaminaría muchísimo y esto lo que conseguimos es hacerlo en agua fría, que con lo cual ahorramos ese agua caliente. También lo que hacemos es que proyectamos directamente el pantalón y evitamos residuos. Y bueno, al final luego todo ese agua vuelve a nuestra depuradora y la reutilizamos para al final seguir ese ciclo completo. También luego en los acabados trabajamos con ozono, que el ozono lo que evitamos es pues ese derroche innecesario. Y luego también tenemos otros acabados que es con láser. En vez de evitar, no ponemos en peligro la salud de nuestro compañero, porque con el láser además no generamos residuos. Entonces, pues poco a poco se va trabajando en integrar todo lo más circular posible, pero bueno, ahí vamos. Que también me gustaría que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a trabajar aquí, y es, como dice mi compañero Juan Ángel, que aquí se aprovecha absolutamente todo, porque nuestra fábrica tiene un proceso circular donde todo el vapor de las secadoras las aprovechamos para refrigerar la fábrica, con lo cual estamos en constante aprovechando todos los recursos. Y luego uno de los grandes problemas también que tiene la producción en concreto del pantalón es que se genera mucho retal. Entonces, con ese retal lo que hacemos es que lo mandamos a una empresa de Alicante de reciclaje y todo eso lo aprovecha pues para hacer las tapicerías de los coches, otro tejido. Y luego igual los residuos post-consumo, pues igual los mandamos también a otra planta de reciclaje pues para aprovechar ese fango y poder hacer otra cosa y tener, pues eso, una vida futura. Y bueno, también que esto ojalá y salga porque, bueno, estamos trabajando muchísimo en ello, y es poder, con esos retales que os contaba, es poder coger, hacerlos tejido y que ese tejido vuelva a nosotros. Y con eso, nos está llevando muchísimo trabajo, pero bueno, yo creo que va a estar muy bien y que va a ser un proyecto muy, muy chulo. Que también contaros que hemos hecho hace 2 años y bueno, esto lo vamos a seguir haciendo porque creo que es algo súper necesario que deberíamos hacer todas las empresas sostenibles. Y otro problema que tiene, por desgracia, la industria de la moda y concretamente el pantalón es que se contamina muchísimo. Hacer un pantalón es muy contaminante. Entonces, para compensar esas emisiones de CO2, hemos plantado nuestro bosque de pinos, encinas, aquí en nuestra zona, en Madrigueras, que va a ir en constante crecimiento porque nuestro objetivo es ir plantando todos los años y así con eso pues compensamos las emisiones de CO2 y también pues hacemos un mundo un poco más verde y que podamos ayudar al planeta.
Y no sé si queréis que yo me pongo a hablar y a mí me gusta mucho mi marca, entonces yo me pongo a hablar y no me callo. O sea, que vosotros decidme. Muchas gracias, Leticia. La verdad es que es muy interesante porque además, pues bueno, ver además ejemplos de este tipo de empresas que lo estáis haciendo, que se puede conseguir, pues resulta muy interesante. Hay una mano levantada. Un momentito que no. Es que alguien ha levantado la mano, pero no me sale. Bueno, si alguien ha levantado la mano puede intervenir para preguntarle a Leticia. Es que no llevaba a ver bien el nombre y quizá era por error. No sé. Bueno, no sé si Nayara, que se ha conectado otra vez. Yo creo que seguimos sin escucharte. Yo tampoco la escucho por aquí. Gracias, Antonio. Mientras Nayara mira el micrófono otra vez, yo sí que quería preguntar a Leticia, porque todo lo que estabas contando, como tú dices, es muy circular. Antonio estuvo hablando antes del Cradle to Cradle, esta certificación sobre circularidad. ¿Es algo que tenéis o que estáis mirando obtener? Pues de momento, no sé si desde la parte de sostenibilidad que la lleva mi jefe y un compañero lo están llevando. De momento no he oído nada. Que creo que sería interesante investigar si podríais, porque si ya lo estáis haciendo, no sé cuáles serían los criterios y cómo de exigentes, pero parece que estáis haciendo mucho en ese sentido, entonces podría daros más veracidad como marca también. Sí, claro. Además es que cuando lo he oído me parece muy interesante y se lo voy a comentar a ver, pues si lo están llevando a cabo, etcétera. Porque llevamos los últimos certificados que nos estuvieron ahí certificando, fue los de tejido, de empresa que fabricamos pantalones con GOTS, con BCI, con GRS, etcétera, pero de ese no había oído nada. Sí que se lo voy a comentar a ver si lo podemos llevar a cabo. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta también para Antonio, ya aprovechando un poco el inciso. Sí, Luis Alcázar. Luis, ¿has levantado? Sí, Luis. No te escuchamos tampoco, Luis. Luis. Sí, buenas tardes. ¿Ahora me oís? Sí, ahora sí. Sí, buenas tardes. Me Buenas preguntas para Antonio, ¿no? Y si es posible el reciclaje de las prendas sintéticas, teniendo en cuenta la cantidad de distintos productos, distintos componentes que tienen, ¿no? Pues nylon, poliéster, poliamida, porque yo creo que ahí está uno de los problemas para reciclar o reutilizar, Sí, Luis, para reciclar, perdón. Así es, así es. Este es el campo de batalla importante que se está librando ahora desde el punto de vista del reciclaje. Lógicamente, pensar en modo eco, si pienso en un monomaterial, sea una fibra sintética o sea una fibra, digamos, una biofibra, pues al final de la vida útil es relativamente sencillo porque la biofibra no tiene problema, por decirlo fácil, y la fibra sintética normalmente se puede reciclar. El problema está en las mezclas. Esto hay trabajos importantes de investigación, alguna planta piloto que está empezando a trabajar, pero en mi opinión y bajo la información que yo manejo, estamos un poquito lejos de poder reciclar adecuadamente las mezclas de fibras. Y te diré más, en una prenda que puedas tener multicomponentes, imagínate que tienes pues, el cuerpo de 100% algodón y la manga de algodón poliéster, por decir algo. Va a obligar a clasificar, está obligando a clasificar prendas por composiciones y está obligando a desmontar prendas, elementos diferentes por también diferentes composiciones o diferentes materiales. Por tanto, ahí hay un caballo de batalla muy importante. Gracias. Claro, nosotros una de las cosas que queríamos hacer era que, porque nos pregunta mucho la gente,
qué hacer con esos vaqueros que ya no utilizan, que ya no se ponen, que ya no les valen para nada. Y si nos los pueden enviar para que nosotros los reciclemos. Y a nosotros nos pasa algo similar, ¿no? Que también es muy complicado poder tener, ya no solo porque nos preguntan por vaqueros, por otro tipo de pantalones, por cualquier tipo de prenda. Y a nosotros nos es muy complicado y todavía es algo que queremos hacer, pero que todavía no podemos, es poder recoger las prendas de otra gente que ya no utiliza para poder reciclarlas. El problema es qué hacemos luego con esas prendas, porque nuestros retales al final, la mayoría son 100% algodón y se clasifican muy bien, pero cuando ya empiezas con otras composiciones es más complicado. Te puedo responder, Leticia, os puedo responder. En el caso del algodón, es, como tú bien dices, muy sencillo, porque estos retales se trituran y se convierten en fibras de nuevo. Evidentemente, en fibras de mala calidad, porque están rotas, están muy agredidas, pero se pueden utilizar en un determinado porcentaje, depende del tipo de artículo, depende del tipo de hilo, y se pueden volver otra vez a hilar y tejer. Cuando estamos hablando de una mezcla, claro, la cosa se complica, ¿no? ¿Por qué se complica? Pues porque, a ver, ahí va a salir un artículo que ya va a ser de entrada, no va a ser, digamos, posteriormente fácilmente reciclable, y por otra parte, y desde un poquito mi óptica o mi conocimiento, pues el destino de este artículo para volver a una prenda tal vez va a ser más difícil. En todo caso, ya lo veo más pues para ir como un relleno en automoción o no sé, en otro tipo de destinos que ya no son tan los de moda. Pero en el caso del algodón 100%, ahí sí. Claro, nosotros tenemos una línea tenemos 3 colecciones y una de ellas es la que llamamos Ecolo Jeans. Y ahí sí que trabajamos, son como nuestros jeans más eco y sí que están elaborados de algodón y algodón reciclado. Una parte lleva algodón reciclado, pero una gran parte es de algodón. Claro. Claro, claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Nayara lo ha intentado, yo creo que... ¿Hola? Sí, ¿Hola? ahora sí. Sí, ahora sí. Nayara, Me he cambiado de dispositivo y así ya podemos solucionar. Gracias, perdón. Nada, no te preocupes, es lo que no, la tecnología nos brindan oportunidades, pero también los problemas. Pues nada, cuando quieras te damos la palabra para que nos puedas contar también qué hacéis en Gregal. Pues bueno, he escuchado a Leticia y realmente yo me siento muy identificada, ¿no?, con los inicios de Capitán Denim y Gregal. De hecho, coincidíamos al principio en espacios, porque ellos están en Albacete, nosotros estamos en Castellón y ahí como Valencia nos quedaba ahí como punto medio, ¿sabes? Y conozco a alguno de ellos. Y Gregal surge de una inquietud mía personal, o sea, por los plásticos que están en el mar, ¿vale? O sea, yo buceo desde muy jovencita y veo que cada vez pues está más degradado el fondo marino. Y sí que es verdad que hay una corriente muy positiva, que estoy muy de acuerdo con ella, de limpiar playas, hay pues eso, como una iniciativa de dejar el terreno limpio, pero claro, lo que hay debajo del mar no se ve y es muy difícil acceder a ello para limpiarlo. Entonces decidí poner en marcha el proyecto que se dedica a recoger esos plásticos que son más difíciles de recuperar y las redes de pesca fantasmas, que son las que abandonan los pescadores cuando ya no tienen más utilidad. Y con eso se crea una fibra de poliamida reciclada con la que yo confecciono bañadores. Y esa es un poco el alma del proyecto. Luego sí que es verdad que para tener una empresa sostenible, ¿no? O sea, va más allá. O sea, nosotros también trabajamos con energías renovables, el taller funciona todo con placas solares.
o sea, bueno, el tejido viene todo, es prácticamente de kilómetro cero. Nosotros estamos en Castellón y tenemos proveedores en Valencia y proveedores en Barcelona. No viene de más lejos. O sea, intentamos que las emisiones de CO2 que hagamos sean las mínimas al planeta. Y esas emisiones las compensamos plantando árboles en el Parque de la Sierra de Espadán, que es el pueblecito donde nosotros tenemos el taller, que se llama Artana. Entonces, hace un par de años se quemó y también, o sea, hemos estado pues trabajando mucho codo con el parque, o sea, para poder ayudarles a regenerar el espacio. O sea, creemos, o sea, bueno, yo personalmente creo, como la fundadora, ¿no? Y un poco la que dirige un poco el tema, que es muy importante aliarte con tu entorno. O sea, y que tanto le necesitas tú como te necesitan ellos, ¿no? O sea, y que al final creer esas sinergias hacen que una empresa también sea sostenible. ¿Sabes? O sea, es un poco el apoyo, ¿no? El crear redes. Trabajamos mucho eso, el kilómetro cero. O sea, para mí es muy importante, o sea, que todos los productos que apoyan la confección de los bañadores sean de proximidad. O sea, tanto los hilos que vienen de Alicante, como las gomas que vienen de una empresa de aquí de Castellón. ¿Sabes? O sea, estamos todos bastante hilado para que haya un mínimo recorrido de lo que sea, que lo que viaje sea el bañador, ¿vale? O sea, lo que tenga que viajar sea el bañador, que no necesitemos utilizar nada más. Entonces, eso, o sea, pues es un poco, pues lo que digo, o sea, que al final es tener una sensibilidad diferente, ¿no? A la hora de hacer el negocio. O sea, que necesitan pues, otras cosas. Al final, tú te das cuenta, mira, yo os voy a dar unos datos así muy generales, ¿no? Que en el mar Mediterráneo hay aproximadamente, así, sin esto, más de 17.000 toneladas de plástico. Claro, de esos, o sea, macroplásticos son 500.000 toneladas. ¿Vale? Entonces, el resto son microplásticos, que es lo que estaba hablando Antonio, ¿vale? Que es un poco la dificultad de recuperar eso. O sea, entonces hay que tener mucha conciencia de que todo lo que te vayas a poner o de qué está hecho, ¿no? Lo que te estás poniendo. O sea, porque al final, sí, yo sé que yo hago poliéster porque es que no tengo otra, o sea, para moda baño no hay una alternativa sostenible de momento. La más sostenible es el poliéster reciclado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si esa minimización de impacto puede hacer algo, o sea, pues creo que es positivo, ¿no? O sea, mejor que no irte pues eso, a plástico puro y duro. Y luego, o sea, todo eso, o sea, claro, revierte en el tema de, pues eso, alimentación nuestra, o sea, que va pasando, pues se lo comen los peces los comes tú. Recientemente hubo un estudio que se había detectado en leche materna en una comunidad esquimal en Groenlandia microplásticos. ¿Sabes? O sea, hay algo, ¿sabes? Tenemos que hacer algo. No puede seguir así. O sea, porque el mar es el que nos da el oxígeno para vivir. Entonces, creo que es eso. Creo que tenemos que ser muy conscientes de saber qué es lo que estamos vistiendo y si queremos contribuir al cambio. O sea, y ser nosotros los que, pues eso, al final tienes que concienciar mucho. O sea, nuestro perfil de Instagram, que es donde más trabajamos, o sea, nosotros trabajamos todo online. Tenemos algún punto de venta, pero muy poquito, y en el taller, si quieres venir a verlo, está abierto y puedes comprar. Pero casi todo, más que la venta pura y dura, es la sensibilización de, mira cómo está esto, fíjate, o sea, tal, no sé cuántito, ¿sabes? O sea, y hay una labor muy, muy importante de sensibilización y de educación ambiental detrás. Y esto es un poco el proyecto que nosotros hacemos. No sé, si yo es que voy saltando un poco, me pasa que voy contando muchas cosas porque creo que al final en un proyecto pequeñito sé que se intentan hacer las cosas bien, o yo considero que lo intentamos hacer bien, son pues eso, a tener en cuenta muchas cosas. Y luego sí que nosotros, siguiendo un poco también el hilo de lo que estabais hablando en la primera, Antonio, en su ponencia, nosotros, por ejemplo, todo el textil, o sea, que nos llega al taller, está certificado GRS. O sea, no entra nada que no sea reciclado. Intentamos, evitamos que se mezcle, ¿no? O sea,
Entonces, para nosotros es muy importante todos los pasos que se den, o sea, y pues eso, la transparencia, ¿no? O sea, que la gente sepa que realmente lo que hacemos, pues lo hacemos bien, ¿no? O sea, sabemos que hacemos cosas mal todavía, porque es una mejora constante, pero que lo que hay es real. Y si queréis preguntar alguna cosa, pues estoy aquí y ahora puedo hablar con vosotros. Si me permites un comentario, Nayara, muy bien, enhorabuena. Estás en la opción mejor de las disponibles, que es trabajar con materiales donde detrás hay alguien que certifica que se cumplen cosas, que en otros casos no están. Esto ya es muy importante. Ahora tienes que transmitirlo muy bien a tu consumidor para que a partir del entendimiento, del conocimiento, lo pueda valorar. Porque es que si no, la utilidad prácticamente es nula. Y en relación a los microplásticos, yo pienso que, como también nos implica al consumidor, probablemente de alguna manera, en un futuro, no sé si lejano o próximo, tengamos que recoger lo que nos queda en el filtro de la lavadora y no tirarlo donde nos dé la gana. Esto es lo que pienso yo. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sé. Es que tiene mala papeleta, que se dice aquí por mi pueblo, el tema del microplástico, o sea, porque es que está en muchos sitios. O sea, sí. Entonces es muy complicado. Yo sé que yo confío y creo firmemente en que se llegará a una solución, pero ahora mismo hasta que se llegue es increíble la cantidad de microplástico que está cayendo en el mundo. No os lo podéis imaginar. Y que es que se nota de un año a otro eso, o sea, yo bajo, pues a lo mejor bajo una vez cada 15 días, cada 3 semanas, me doy paseo por el fondo marino. Entonces, yo lo veo, que de un año a otro cada vez hay menos peces, cada vez hay menos vida, cada vez va menos. Y lo vamos a lamentar, yo creo que lo vamos a lamentar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo sí quería preguntar. Bueno, primero quería daros las gracias a los tres por vuestras exposiciones y quería preguntar lo siguiente. Bajando al nivel del consumidor, mientras estén conviviendo las prendas convencionales y las prendas sostenibles, las pocas que van apareciendo, bueno, cada vez van apareciendo más, ¿pensáis que el consumidor se va a decantar por las prendas sostenibles frente a los convencionales, teniendo en cuenta la diferencia de precio en una misma prenda, siendo convencional o siendo sostenible? Si me permites, Esther, te contesto. No necesariamente para producir una prenda sostenible el precio es mucho mayor que respecto a una convencional. Sí que es cierto que el valor que aporta, pues depende de tu habilidad comercial, la puedes vender a un precio o a otro. Aquí hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Porque es que si no, tampoco vamos a avanzar. Pero si realmente el consumidor sabe qué es lo que hay detrás, podrá exigir más. Y ese punto de equilibrio seguramente se va a encontrar más fácilmente y más rápidamente. Pero no hay unos costes brutales que justifiquen una diferencia de precio importante detrás de un producto sostenible. Gracias. No, me gusta esta contestación porque yo estoy acostumbrada a ver precios un poco elevados. El valor hay que pagarlo, pero repito, si nos pasamos de rosca, entonces no vamos a vender tampoco. Vale, gracias. Supongo que es un poco cambiar esa mentalidad. Durante muchos años la gente compraba un par de Levi's, ¿no? Aunque costaran más, porque decía, me van a durar muchos años. Supongo que es un poco crear esa misma sensación en relación a productos sostenibles, que también sabes que son de mejor calidad y te van a durar más años. Sí, el problema es que yo creo que en el tema del consumidor la gente no quiere que le dure, sino quiere reciclar, en el mal sentido de la palabra, la ropa, o sea, cambiar continuamente, ¿no? Entonces,
Bueno, pero porque nos han acostumbrado y educado a esto, hay que cambiar la educación del consumidor y nosotros los primeros. Claro, Si te educan a consumir, pues tú consumes. Ahora hay que educar a que hay que consumir, por supuesto, pero conscientemente. claro, yo por ejemplo, esto cuando yo entré a trabajar, honestamente, cuando empecé en Capitán, me lo planteé también, digo, yo qué sé, es que a lo mejor, y sobre todo sobre todo yo me fijo mucho en la tienda que tenemos en Albacete, que justo enfrente tenemos todas las tiendas de fast fashion. Pero no, luego al final es un poco lo contrario, ¿no? A mí la gente, porque yo soy quien me encargo de las redes sociales, etcétera, entonces quiero al final de dar contenido pues, a la comunidad. Y bueno, me llega un montón de gente que dice, es que, por ejemplo, que un pantalón vuestro me valga 70 o 80 euros, no lo veo tan caro en comparación con todo lo que hay detrás, que se hace respetando la salud de los trabajadores, que no contamina o que minimiza ese impacto. Y que al final pues que es una prenda que dura en comparación con a lo mejor alguna marca de fast fashion. Entonces, puede ser que al principio fuese esa barrera el precio, pero yo creo que cada vez es muchísimo menos. Porque, bueno, de hecho nosotros en agosto del año pasado, al final tuvimos que subir precios y lo comunicamos, diciendo que a partir del 1 de septiembre subíamos precios porque no podíamos aguantar ya más la situación. Y a nosotros nos apoyaron muchísimo, nos dijeron que iban a seguir comprando nuestros vaqueros porque veían que eran de buena calidad, veían todo lo que había detrás y que le suponga un crecimiento, por ejemplo, de 10 euros más, cuando es algo que no te vas a estar comprando cada 15 días ni una vez al mes, pues es al final algo que les compensa. Así es. Con el tema de baño pasa igual. O sea, yo cada vez creo que la gente está más concienciada también. Y tampoco antes, yo me acuerdo cuando empecé, sí que es verdad que la materia prima era más cara. Entonces también teníamos que, pues eso, que bandear, ¿no? Con eso. Pero, o sea, por suerte, o sea, cada vez hay más gente que se dedica a esto, ¿no? Y también nos hace tener unos precios más competitivos a la hora de negociar con proveedores. O sea, con lo cual también nos ayuda a abaratar costos. ¿Sabes? O sea, tú puedes encontrar un bikini mío, cuesta más o menos lo que cuesta un bikini normal, no de fast fashion, ¿vale? No te vas al H&M, ¿vale? Pero sí pero de una tienda de bañadores normal, ¿vale? Entonces, ahí está ya pues el poder hacer el trabajo, pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, de saber qué es lo que hay detrás. O sea, al final tiene que ser impepinable que tenga un pelín más caro porque tienes unos costes que los otros no tienen. Y esto es así. O sea, con toda la pena del mundo, ¿vale? O sea, porque yo tengo trabajadores a los que les pago lo que les tiene que pagar, ¿sabes? O sea, que tienen unas condiciones, una calidad de, pues eso, acondicionada, como se tiene que vivir, ¿no? Y que, pues eso vale dinero, ¿no? Entonces eso se tiene que reflejar al final en los impuestos, que al ser más pequeños, pues eso, pues siempre tenemos un poquito más de carga, ¿vale? Esas cosas se tienen que repercutir en el producto. Pero sí que es verdad que poco a poco la gente es más consciente, te apoya más, sabe más que es necesario, ¿no? Para confeccionar algo. Algo estamos haciendo bien, o sea, cuando la gente valora eso. Entonces, yo te digo, o sea, creo que ahora estamos en un punto en el que podemos competir con todas las marcas, ¿sabes? Ya no nos quedamos tan desigualados ni tal. Hay tanta desigualdad. Sí. Yo tenía otra pregunta, está relacionada con la cadena de suministro, ¿no? Antonio, has hablado, bueno, desde las materias primas hasta la comercialización, pero y decías que lo que se queda entre las materias primas y la confección contamina mucho y a veces esa parte pues no se le da tanta importancia. Pero luego hay una parte también que es la parte final de la comercialización, sobre todo si el fabricante distribuye online, que es la última milla, ¿no?
Entonces, esa parte, ¿en qué medida se puede, diríamos, paliar todo lo que es la parte de contaminación? A ver si te he entendido bien, Esther. Cuando tú hablas de la última milla, ¿te refieres en venta online, transporte, va, viene, va? O sea, sí, o sea, yo compro por online, pido varias prendas, devuelvo 2, incluso devuelvo todo porque al final Esto no lo me hacen mis gusta. hijas, o sea que mis hijas hacen esto, compran 10, mejor dicho, piden 10, compran una, devuelven 9. Ya les digo que esto no funciona así, pero hay que educar. Yo pienso que es un tema muy importante de educación y, por supuesto, oye, yo no sé, a lo mejor una gran marca pues se puede permitir el lujo de va y viene, viene y va. Hablo ahora económicamente, pero otra marca pequeña no. Y aparte, dentro de lo que decíamos de esta concienciación que no existe o existe insuficientemente, esto también es importante, por supuesto que sí. Porque yo puedo tener un producto súper controladito en cuanto a huella de carbono y tal, y luego lo empiezo a pasear por el mundo y todo lo que he ganado lo pierdo. Hay que tenerlo presente también. Ahí no domino yo este tema, porque no estoy en la parte de comercialización ni he estado, pero mi sentido común me dice que forma parte esto también de esta concienciación para que la gente pues compremos de manera consciente y de manera racional, si no, no hacemos nada. Claro, nosotros, por ejemplo, antes, a ver, nosotros siempre tenemos el primer cambio de evolución gratis. Pero al final, con las devoluciones al final es algo que te lo tienes que comer, porque no hay otra cosa, no se puede hacer de ninguna manera. Pero sí que intentamos minimizar esas devoluciones, me explico. Cuando a mí me llegan por Instagram o a mi compañero le llegan por email o por WhatsApp o lo llaman, nosotros siempre preguntamos de todo. ¿Qué tipo de pantalón quieres? ¿Qué talla sueles utilizar? ¿Cómo los quieres? Porque al final, pues todos esos intentamos aconsejarle qué pantalón se tiene que comprar. Porque al final comprarte una camiseta es relativamente sencillo, pero comprarte un pantalón es probablemente una de las prendas más complicadas para vender online, porque tienes que ver que te quede bien, que sea cómodo, una camiseta a lo mejor puedes estar en una talla orientativa, ¿no? Y bueno, pues me puede quedar un pelín más grande, un pelín más pequeña, pero me la puedo quedar, pero un pantalón no. Y tenemos comprobado que el 90% de toda esa gente que nos contacta y les ayudamos a elegir su modelo, se lo quedan. No hay devolución. El problema es la gente que nos pregunta, claro, pero... y además intentamos poner todos los medios posibles, pues con guía de tallas, con aplicaciones para que encuentren su talla correcta, pero bueno, al final es cierto lo que dices, Esther, que hay muchas veces que ves en los carritos que hay 2 tallas, o sea, hay 2 modelos iguales de diferentes tallas, ¿sabes? Que al final es para que se queden, para que devuelvan una, obviamente, pero bueno. A nosotros eso nos pasa menos, por suerte. O sea, sí que es verdad, o sea, yo tenía la devolución gratuita del producto y el año pasado decidí que no. O sea, para que no pasara, o sea, porque realmente nosotros trabajamos mucho como lo que dice Leticia, ¿no? Y porque yo me encargo de hablar con la gente, de saber qué es lo que quiere y se hacen casi a medida. Si tú estoy haciendo un producto a medida, no me lo puedes devolver, ¿sabes? O sea, algo malo tiene que pasar, ¿sabes? O sea, para que me lo devuelva. Entonces, dependiendo de casos, ¿sabes? O sea, podemos llegar a un acuerdo, pero yo te pido 2 y me los mandas y tal, en Gregal no nos lo hemos tocado jamás. O sea, yo eso no me lo encuentro. Pero por eso, o sea, pero sí que creo mucho en eso, o sea, en el hablar, en el decirle, mira, este tiene mucha sujeción, este tiene menos, también damos muchas herramientas en la web para que la gente lo pueda saber, sí. ¿Vale? Pero aún así estamos detrás el equipo para aconsejar, ¿sabes? Antes de hacer una venta. Prefiero perder una venta, o sea, que alguien me llame luego para decirle que no le gusta lo que lleva. No sé, claro. O sea, en este caso, ¿sabes? O sea, pero
yo creo que es que un vaquero, y me recuerda mucho al tema bañador. O sea, es un poco lo mismo, ¿no? Que la gente, el comprarlo online es complicado, entonces tiene que ayudarles a la decisión de compra también, ¿sabes? O sea, ayudarles a que sean pues eso, capaces de tomar la decisión. Sí, nosotros ahora también llevamos ya un par de meses haciendo vídeos en Instagram donde nos probemos, de chicos lo prueba mi jefe, Juan, y de chica pues casi siempre me lo pruebo yo, y alguna vez saco a alguna de mis compañeras, pues para que vean también en diferentes cuerpos, no solo la foto, pues cómo queda, qué talla lleva y bueno, intentar adaptarlo lo máximo posible. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedan 10 minutos, así que aunque le hemos casi robado el tiempo a Irene, yo creo que bueno, al final un poco se trata también de ver esa parte más empresarial, más práctica, más real, pero bueno, sí que nos gustaría que en estos minutos finales Irene nos pusiera un poco más desde el lado más de la academia, ¿no? De la investigación científica, pues un poco, no sé si sintetizando, Irene, lo que puedas, pues nos cuentes un poco brevemente algunas conclusiones. Sí, muchas gracias. Y no te preocupes, ya les estaba dejando hablar porque la conversación era muy interesante, así que haré mi presentación en 5 minutos más o menos. No voy a ver el chat, pero bueno, si pasa algo. Sí, si hay alguna pregunta te decimos. Bueno, pues muchas gracias por quedaros hasta el final. Mi presentación es un poco diferente porque, como ha dicho Ana, yo trabajo en academia, trabajo en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, y hago investigación sobre comportamientos sostenibles, tanto del consumidor como de empresas. Y hoy quería presentaros resultados preliminares, porque aún no hemos acabado el análisis de datos, sobre un estudio que estamos haciendo sobre motivaciones del consumidor sostenible. Tenía unas diapositivas un poco resumiendo, porque esto es importante, pero no lo voy a repetir porque Antonio habló de todos estos impactos medioambientales y sociales al principio, entonces no voy a perder tiempo con eso. Pero lo que nos lleva a nosotros a hacer este tipo de investigación es que entendemos que todos estos cambios en relación a materiales y fabricación y suministro son importantes, pero como habéis estado comentando en las otras presentaciones también, pues también es muy importante promover cambios en comportamientos. Y lo que nosotros entendemos es que no todos los consumidores sostenibles son iguales y por lo tanto no podemos intentar llevarlos hacia ese lado más sostenible de la misma manera. Por eso intentamos entender qué tipo de motivaciones los están llevando a consumir este tipo de textiles y de ropa. Para ello hemos hecho este estudio en términos de motivaciones. Primero intentamos diferenciar qué tipos de motivaciones son más significativas en términos de esa intención de compra, de comprar al final, si son intrínsecas, esas motivaciones que nacen de nosotros, que normalmente no están influenciadas por aspectos externos, pues compro un pantalón sostenible porque quiero ayudar al medio ambiente o compro un pantalón sostenible porque quiero aprender nuevas formas de colaborar con el medio ambiente. O si son motivaciones más extrínsecas, más motivadas por factores externos, como por ejemplo, me voy a comprar este bikini para no ser juzgado por otros, o me voy a comprar este bikini porque mi grupo de amigos lo hacen y me gustaría alcanzar ese reconocimiento. Pero a la vez, aparte de esas motivaciones, entendemos que puede haber otros aspectos personales que también pueden influenciar esas decisiones. Entonces, lo que hemos hecho en este estudio es investigar también los valores personales de nuestros participantes y cómo ven su responsabilidad en términos de consumo de moda. Para ello hemos hecho un estudio crosscultural en el Reino Unido y en Italia. La principal razón es porque una de mis estudiantes de máster lo hizo en estos dos países de manera preliminar con un estudio cualitativo y encontró bastantes diferencias, entonces decidimos seguir con esa muestra y lo hicimos a través de un cuestionario online que distribuimos a través de Qualtrics. Y al final conseguimos bastantes respuestas, más de 400 por país,
Y cabe destacar que no todos los participantes declararon ser consumidores de moda sostenible. Al principio del cuestionario le preguntábamos por frecuencia de compra de marcas sostenibles o ropa producida con materiales sostenibles o de forma justa o de segunda mano. Y, bueno, tenemos parte de la muestra que declaró nunca consumir ese tipo de productos, que también es interesante. Como bien dije, los resultados son preliminares, aún tardamos más de lo que pensábamos en recoger los datos y aún seguimos analizando. No voy a hablar de números porque es más aburrido, entiendo, y es la parte que está llevando a cabo mi compañera Anastasia. Pero lo que hemos encontrado hasta ahora es que tanto esa motivación intrínseca que viene de dentro, como esa motivación extrínseca más ligada al reconocimiento social, ambas pueden llevar a los consumidores a comprar ese tipo de moda. Lo que hemos encontrado interesante es que para aquellos que realmente lo hacen por el hecho de ayudar al planeta y de ayudar a la situación, valoran valores como personas tanto colectivos, como la protección del medio ambiente, la amabilidad, la honestidad, como valores más individuales como el reconocimiento y el éxito. Entonces son capaces de combinar esos dos, pero aún así consumir de esta manera porque quieren ayudar al medio ambiente, quieren ayudar a la sociedad. En cambio, aquellas personas que consumen este tipo de moda porque buscan ese reconocimiento o porque buscan evitar ser criticado o criticada, lo hacen más por motivos más personales, más individuales, como ese reconocimiento social, y porque son personas que normalmente valoran menos la creatividad, valoran menos lo que se sale un poco de lo normal, que hemos encontrado también bastante interesante. Como dije al principio, aparte de valores, también intentamos entender cómo esa responsabilidad personal puede influir este tipo de comportamiento. Para medir esto, preguntamos cosas como a través de mi consumo de ropa creo que estoy dañando el medio ambiente y veíamos si eso era alto o bajo para diferentes tipos de participantes. Encontramos que afecta de la misma manera a las motivaciones y a esa intención de compra. La gente que tiene es consciente de esa responsabilidad, puede estar motivado por las dos tipos de motivaciones, pero algo que es muy interesante y aún no conseguimos entender muy bien es que aquellos que no son consumidores en este momento, pero que reconocen esa responsabilidad que tienen como consumidores, muestran una mayor intención de compra. O sea, no están comprando moda sostenible en este momento ni consumiéndola, pero entienden esa responsabilidad y su intención será mayor. Esto creemos que puede ser explicado por emociones. Es algo que también medimos en nuestro cuestionario, pero no lo hemos analizado. Puede ser que esta gente sea consciente de esa responsabilidad y se sienta culpable por no hacerlo y por eso la intención de compra puede ser mayor, pero es algo que todavía no os puedo contar más porque no hemos analizado. En cuanto a diferencias entre países, no encontramos muchas diferencias en cuanto a esas motivaciones más externas, digamos, pero lo que sí encontramos es que los participantes de Italia están motivados principalmente por esa necesidad de ayudar a la causa. O sea, esas motivaciones que vienen más de dentro. Y este tipo de personas son personas que normalmente valoran cosas más relacionadas con proteger el medio ambiente, la sociedad, valores más humanos y más colectivos que pasa en el Reino Unido. Y esto ha sido una explicación muy breve y muy rápida de lo que hemos encontrado hasta ahora. Creo que es importante para la teoría porque sigue sin haber mucha investigación sobre moda sostenible. Hay mucha investigación sobre comportamientos sostenibles, pero la mayoría es en otros sectores como alimentación o transporte. Y lo que hay en moda sostenible sigue sin explicarnos lo suficiente las diferencias en términos psicológicos y de personalidad. ¿Por qué es esto importante? Como decía al principio, nosotros creemos que no todos somos iguales. Confío en que mucha de la gente en esta llamada consume moda sostenible, pero no todos somos iguales, no todos valoramos lo mismo, no todos estamos motivados por las mismas razones. Entonces,
creemos que si entendemos esto un poco mejor, pues luego podremos desarrollar campañas de marketing público, marketing social, que estén mejor segmentadas y comunicaciones que puedan ser más efectivas con diferentes tipos de personas. Y eso es todo. Muchas gracias, Irene, también por tu condición y brevedad, porque te has adaptado perfectamente al tiempo. Nos quedan 2 minutos, no sé si alguien más quiere intervenir. Pues si me permites, Irene, muy interesante el hecho de no entender, porque probablemente no entender significa que como a quien le preguntas tampoco entiende, queda claro que hay un tema muy importante, que es que el que no entiende, que es el consumidor, sea consciente de lo que hay detrás de aquello que tú le preguntas. Bueno, me he hecho un lío de palabras, pero en definitiva donde quiero ir a parar es que mientras el consumidor no valore qué es lo que hay detrás de un producto, difícilmente se va a posicionar de una manera lógica. Es lo que yo traduciría o yo interpretaría así rápidamente de lo que estáis haciendo, y que es muy interesante porque al final habrá que realizar acciones de marketing o de información o de lo que sea, porque necesariamente el consumidor tiene que ser consciente de la compra. Exactamente. Al final yo creo que hay mucha confusión. Incluso cuando estábamos diseñando el estudio, una de mis compañeras no trabaja en estos temas normalmente y nos costó mucho. Al final, su falta de conocimiento nos ayudó a definir mejor el cuestionario, porque ella misma se cuestionaba muchas de las preguntas que planteábamos. Pero sí, lo que decía Nayara antes de la educación, yo creo que es muy, muy importante. Y lo que hablabais, tanto Leticia como tú, de trazabilidad, yo creo que también puede influenciar ese tipo de consumo. Sí, ahí es importante decir, bueno, es importante trabajar el lado de la producción, también el lado del consumo, y el consumo desde el querer y el saber, ¿no? Que trabajamos nosotros también en investigación, porque también hay muchos consumidores que tienen esas buenas intenciones, que tienen esa motivación, esa sensibilización, pero también hay mucho greenwashing y muchas prácticas pues que llevan a confusión al consumidor, a no saber realmente lo que está comprando. Y bueno, en estudios que estamos haciendo también a través del observatorio, y precisamente la necesidad de promover este tipo de proyectos es pues que al final hay tantas etiquetas, tantos símbolos, tantas certificaciones, que el consumidor ya se pierde y no sabe realmente lo que está comprando. Entonces, bueno, es un poco un tema complejo por todas las aristas que hay, ¿no? a la hora de abordarlo. Luis, ¿levantabas la mano? Sí, yo simplemente como consumidor y que pertenezco a un colectivo que practicamos como mucha más gente, me imagino, y cada día más, porque tengo entendido el montañismo y el senderismo, tenemos un verdadero problema al tener que comprar ropa sostenible de montaña, ¿no? Yo lo intento por todos los medios, pero todo es sintético, lleva cantidad de productos químicos. Y no sé, me pregunta es si en algún futuro conseguiremos hacer ropa de montaña sostenible, ¿no? Gracias. Bueno, Luis, si entendemos por ropa de montaña sostenible, por ejemplo, utilizar un poliéster reciclado, yo creo que ya se puede encontrar. Si consideramos por ropa de montaña sostenible otro tipo de material, pues sí que hay una evolución y hay una tendencia a investigar sobre materiales biobasados. Aquí no te puedo dar mucho detalle porque tampoco lo tengo, pero la palabra biobasado probablemente la vamos a oír con mayor frecuencia, y a lo mejor, y ojalá así sea, pues algún material biobasado acaba en tejido para ropa de montaña. Gracias. Muy bien, no sé si hay... Sí, Nayara. No, o sea, quería hacer un pequeño apunte, o sea, por lo que estaba comentando de la ropa de montaña, que no sé yo exactamente ropa de montaña, pero sí que es verdad que ahora ropa técnica no hace falta hacerla con poliéster, ya hay alternativas. O sea, derivados de celulosa, ¿sabes? O sea, ahí ya se están manejando materiales. O sea, que yo soy positiva y vas a conseguir ropa de montaña. O sea, yo la que conozco es para el tema de yoga, por ejemplo, yoga para el tema de gimnasio, ¿vale? O sea, que también se necesita una ropa técnica. Quizá es un poco más específica, por eso no se ha llegado hasta ahí, pero yo creo que se llegará.
Sí, por supuesto. Pero. Hace falta marketing entonces, ¿no? Para que al MIT le llegue también la información y, bueno, esté la oferta también presente en los consumidores. No sé si hay algún apunte final más. Estamos ya 3 minutos sobre la hora. No quiero tampoco que nadie se quede con ganas de decir algo, porque, bueno, creo que ha sido una tarde muy fructífera, ¿no? En la que se han podido compartir muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista más de la empresa, de la academia, bueno, y al final pues vemos una alineación en todo ello. Si no, no sé si hay alguna intervención más. Yo solo quería dar las gracias a Almudena Carrillo por ayudarnos a organizarlo y otra vez a todos los ponentes por hacer que esto sea posible. Muchísimas gracias. Muchísimas Pues gracias. nada, agradecimiento que hago yo también, hago extensivo el agradecimiento también a Almudena, por supuesto, y a todo el equipo que ha colaborado y a todas las compañeras aquí que habéis intervenido, porque al final hemos aprendido un poquito todos de todos, ¿eh? Y eso es lo más importante. Gracias a vosotros. Muchas Y a vosotras. Otras. Sí, efectivamente, gracias a Almudena, gracias a Irene también, que ha tenido una parte importante en la organización, y gracias a Antonio, Nayara y Leticia, que no la veo ahora mismo, pero supongo que estará por ahí, que al final, pues bueno, Sí, por aquí estoy. Las aportaciones pues más interesantes, ¿no? Porque nos traéis de primera mano, nos aterrizáis un poco todo esto en el mundo real. Y gracias también, ya que estamos agradeciendo, pues a todos los asistentes, inscritos, participantes. Ha sido una de las jornadas con más inscritos, lo que pone de relieve también pues el interés, ¿no? Que por este tema, gente que ha ido uniendo, perdiendo, etcétera. Bueno, sabemos un poco cómo funciona, pero bueno, podéis iros con la satisfacción de que, bueno, que es un tema que tiene interés y que ha llamado la atención. Así que, pues nada, agradeceros a todos una vez más y, bueno, emplazaros a los próximos seminarios que iremos organizando y comunicando y todos aquellos proyectos que podamos un poco plantear en esta línea. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Uy, espérate. Elena Muñoz preguntaba los enlaces de las empresas. Bueno, Pues acabo de poner yo estos dos, creo. Sí, pues ahí los tienes, Elena. Nada. Gracias a ti, Elena. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.